¿Qué tal, chicos? Espero se encuentren muy bien. En este video haré 5 de los ejercicios que a mi parecer podrían llegar a ser de los más complejos en el examen de admisión. Para los que son mis alumnos, 4 de estas 5 preguntas están en su banco, entonces pues les recomiendo que las vayan contestando con este video. Y bueno, la quinta pregunta es de una que viene en la guía de la UNAM. También, bueno, en la descripción del video dejaré el link en donde resuelvo un sexto ejercicio, que es el del ácido clorhídrico. De hecho ya lo había resuelto, para que también pues lo consideren. La primera pregunta es la 86 y dice: en la reacción de neutralización del ácido clorhídrico, y esta es la reacción que nos dan, entonces ahí, chicos, deben de hacer una corrección. En su reacción viene hidróxido de calcio, entonces van a quitar el hidróxido de calcio y van a poner esta reacción de aquí. ¿Cuántos mililitros de una disolución de hidróxido de sodio 0.01 molar se necesitan para neutralizar 10 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico 0.02 molar? Planteando el problema, lo único que pide es que tenemos una disolución de hidróxido de sodio 0.01 molar y tenemos otra disolución que son 10 mililitros de ácido clorhídrico 0.02 molar. Lo que queremos saber es cuántos mililitros vamos a tomar de aquí para agregarlos aquí y que este ácido se neutralice. Para eso debemos de tener claro algo que se conocen como relaciones estequiométricas. Por ejemplo, tenemos esta reacción como modelo. ¿Y qué es lo que nos quiere dar a entender estos números? Estos números se llaman coeficientes, y nos indica el número de mol de cada reactivo o producto. Por ejemplo, aquí tenemos 2 mol de A que reaccionan con 3 mol de B, y esta reacción produce 2 mol de C, y cuando no hay nada escrito se sobreentiende que hay un 1 y 1 mol de D. Entonces, ¿cómo lo podemos relacionar? Pues aquí en la reacción podemos ver que 2 mol de A producen 2 mol de C, o 2 mol de A producen 1 mol de D. También 3 mol de B producen 2 mol de C, 3 mol de B produce 1 mol de D. Incluso las relaciones las podemos hacer, por ejemplo, entre reactivos. 2 mol de A reaccionan con 3 mol de B, que de hecho es lo que vamos a usar ahorita nosotros. Aquí está nuevamente la pregunta. Entonces, si se dan cuenta, resalté la parte de hidróxido de sodio y ácido clorhídrico. ¿Y por qué lo resalté? Porque nada más entre ellos vamos a hacer la relación estequiométrica. Como no hay nada escrito, se sobreentiende que hay un 1. Entonces la relación estequiométrica es 1 a 1. 1 mol de ácido con 1 mol de hidróxido. Ahora, para resolver el problema debemos de entender de qué otra forma podemos ver a la concentración molar. Por ejemplo, 0.02 molar lo podemos ver como 0.02 mol de ácido por cada litro de disolución, que es el equivalente a 0.02 mol de ácido por cada 1000 mililitros de disolución. Recordemos que un litro tiene 1000 mililitros, y es lo mismo con esta concentración. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Vamos a partir del volumen de la disolución de ácido, que en este caso son 10 mililitros. Después este volumen lo vamos a pasar a mol de ácido. ¿Y cómo lo pasamos a mol de ácido? Para eso vamos a usar su concentración molar, porque observen que esta concentración molar nos da la relación entre mililitros de disolución con mol de ácido. Ya que está en mol de ácido, lo vamos a pasar a mol, pero de hidróxido de sodio. ¿Y cómo pasamos de mol de ácido a mol de hidróxido? Justamente con la relación estequiométrica, que es 1 a 1. Y ya que estamos en mol de hidróxido, pues lo pasamos a mililitros de disolución de hidróxido, que es lo que nos pide el problema. Nuevamente, ¿cómo pasamos de mol a volumen? Pues con la concentración molar, porque es la que nos da esa relación de mol de hidróxido con mililitros de disolución. Entonces, pues partimos de los 10 mililitros de la disolución de ácido y lo vamos a multiplicar por su concentración molar, que lo puse de esta manera. ¿Por qué lo puse de esta manera? Si quiero eliminar mililitros de disolución de ácido,
Pues lo tengo que dividir entre mililitros de disolución de ácido. Entonces usé esta forma de aquí. Se elimina esto con esto y nos queda 0.02 mol de ácido. Bueno, no es el resultado, sino que es el factor que nos queda arriba. Ahora, ya tenemos mol de ácido. Lo que vamos a hacer es eliminar los mol de ácido para pasar a mol de hidróxido. ¿Cómo pasamos de aquí a acá? Pues con la relación estequiométrica. Como les dije, la relación es 1 a 1. Entonces aquí la tenemos. Un mol de hidróxido es un mol de ácido. Entonces aquí podemos observar que mol de ácido se elimina con mol de ácido y ya lo tenemos en mol de hidróxido. Entonces ya que estamos aquí, ahora queremos pasar a mililitros de disolución de hidróxido con su concentración molar. Por lo tanto lo multiplicamos por esta concentración. Si yo quiero eliminar mol de hidróxido, pues lo tengo que dividir entre mol de hidróxido. Y en la parte del numerador nos queda volumen de la disolución de hidróxido. Si realizamos toda la operación nos quedan 20 mililitros. Entonces la respuesta aquí es 20 mililitros. Y aprovechando que estamos aquí les voy a mostrar otra forma de hacerla mucho más rápido, pero no es correcta. Y es usando esta fórmula, C1V1 es igual a C2 por V2, donde C son las concentraciones molares y V pues es el volumen en mililitros. Prácticamente lo que hacemos es sustituir. El volumen 1 es lo que nos interesa saber, ya que es lo primero que nos piden. Despejando ese volumen 1 nos queda de esta manera y también nos da 20. Esto no es correcto hacerlo, ya que esta fórmula se usa para hacer diluciones. O sea, imagínense que tienen un café concentrado, pues tenemos que agregarle agua para irle bajando la concentración. Estamos diluyendo. En este caso no es una dilución, nada más que funciona esta fórmula porque la relación estequiométrica es 1 a 1. El siguiente problema es el 159 y dice: ¿qué cambio favorece la formación de productos para la siguiente reacción en equilibrio? Y esta es la reacción que nos dan. Este signo de igual significa que está en equilibrio y podemos observar que tiene un delta H mayor a 0. Para esto debemos de conocer qué es el principio de Le Chatelier. Dice: si se impone un cambio en un sistema en equilibrio, este es nuestro sistema en equilibrio, la reacción química, la posición del equilibrio cambiará en una dirección de modo que se contrarreste el efecto y regrese al equilibrio. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Nada más debemos de recordar que en una reacción exotérmica el calor forma parte de los productos, y lo representamos con este triangulito. En la reacción exotérmica se produce calor y su entalpía es menor a 0. En una reacción endotérmica el calor forma parte de los reactivos, es un reactivo más. Sin este reactivo la reacción química no ocurre y la entalpía es mayor a 0. En la reacción química que nos da el problema tenemos una entalpía mayor a 0. Significa que es una reacción endotérmica. Entonces, ¿de qué otra forma lo podemos ver? Lo podemos ver también de esta manera. Esta parte de reactivos pues es toda esta parte y esta parte del producto pues es todo esto de aquí. Pero como es endotérmica, a los reactivos se le agrega el calor. Y esto recuerden que está en equilibrio. Si nosotros empezamos a agregar calor, o sea, significa que estamos aumentando la temperatura del sistema, ahora tenemos un exceso de este reactivo, ya no está en equilibrio. Entonces este exceso de reactivo debe de reaccionar y forma más producto, y de esta manera se recupera el equilibrio. Entonces aquí la respuesta es el inciso C. Debemos de aumentar la temperatura del sistema para que ese exceso de calor reaccione y se forme más producto. Continuamos con la pregunta 165. Entonces, se dice que por cada 10 grados Celsius de elevación de la temperatura se duplica la velocidad de reacción. Si una reacción tarda 8 horas a 35 grados, aumentando a 65 grados el tiempo que se requiere es. Entonces el problema nos dice que si la reacción química está a 35 grados, tardará 8 horas. Pero aquí también dice que cada que elevamos 10 grados Celsius la temperatura, se duplica la velocidad.
Entonces para eso usé la fórmula que se usa en física, la de la velocidad, nada más para que recuerden que la velocidad es inverso al tiempo. Si la velocidad aumenta, el tiempo disminuye, ¿no? O al revés, si la velocidad disminuye, el tiempo aumenta. Entonces debemos entender un poco una lógica matemática muy básica. Aquí dice que cada que se eleve 10 grados Celsius la temperatura, se duplica la velocidad, significa que la vamos a multiplicar por 2. ¿Cuál es la operación inversa de la multiplicación? Pues es la división. Entonces, si el tiempo es inverso, cada que duplicamos la velocidad, el tiempo lo vamos a dividir entre 2. Y ya con eso lo tenemos. De 35 grados vamos a aumentar 10 grados Celsius, o sea, a 45 grados. Aumentamos 10 grados la temperatura, se duplicó la velocidad, entonces el tiempo se divide entre 2, por lo tanto a 45 grados pues tarda 4 horas. Si volvemos a aumentar 10 grados Celsius, volvimos a duplicar la velocidad, el tiempo lo volvemos a dividir, entonces ahora tardará 2 horas. Si aumentamos otros 10 grados Celsius, volvimos a duplicar la velocidad, el tiempo se divide, entonces ahora tardará 1 hora, por lo tanto la respuesta es el inciso A. La siguiente pregunta es la 233. Se tiene un compuesto X con una concentración mayor de iones hidrógeno que un compuesto Y. Luego se tiene el mismo compuesto X con una concentración menor de iones hidrógeno que un compuesto Z. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es correcta? Para esto deben de recordar que la relación entre la concentración de hidrógenos y el pH es inversa. ¿Qué significa? Que por ejemplo, si el pH va disminuyendo, 7, 6, 5, 4, 3, observen que la concentración de hidrógenos va aumentando. O al revés, si el pH aumenta, 8, 9, 10, 11, la concentración de hidrógenos disminuye. Entonces nada más deben de recordar esa parte. Bueno, aquí escribí nuevamente el problema. Se tiene un compuesto X, entonces aquí está el compuesto X, y lógicamente este compuesto tiene pues cierta concentración. Y esa concentración es mayor que la del compuesto Y. Entonces, esta concentración es mayor que la concentración de hidrógenos que un compuesto Y. Significa que esta concentración es más chica, es menor. Luego se tiene el mismo compuesto X con una concentración menor de iones hidrógeno que la de un compuesto Z. Entonces esta concentración es menor que la concentración de Z. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es correcta? Pues nada más recordemos esto de aquí. Si la concentración de hidrógenos es muy alta, significa que estaríamos, por ejemplo, por aquí. El valor de pH es muy bajo, entonces tiene el pH más bajo. Si la concentración es muy baja, estaríamos por ejemplo por aquí, pues el pH es muy elevado, entonces aquí el pH es más grande. Y ya con eso tenemos la respuesta. Entonces la respuesta es el inciso A, el compuesto Y tiene el mayor valor de pH. Por último dice, a presión estándar el carbono grafito es más estable que el carbono diamante. Para la transición carbono grafito carbono diamante se cumple ¿qué? Para esto deben de recordar la energía libre de Gibbs. Recordemos que si delta G es mayor a 0 es un proceso no espontáneo, o sea no ocurre por sí solo, ya que partimos de una sustancia estable. Pero si delta G es menor a 0 es un proceso espontáneo, significa que ocurre por sí solo. Y esto pasa porque partimos de una sustancia inestable. Entonces aquí la pregunta dice que el carbono grafito es más estable que el carbono diamante. ¿Están de acuerdo que si ustedes son estables, no van a reaccionar a algo menos estable? Entonces, prácticamente esto nunca ocurre. Si se dan cuenta, la punta de su lápiz, que es carbono grafito, jamás se va a transformar así de la nada en carbono diamante. ¿Por qué? Porque el grafito es más estable. Eso es algo que no ocurre, es no espontáneo. Por lo tanto, la respuesta es el inciso B.